Muchas gracias, querido presidente de MEO, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por la oportunidad de participar en este debate, y al vicepresidente Caras, también un querido colega y amigo. Aprovecho también, con la venia del presidente, poner de relieve y darle la bienvenida precisamente a un grupo de visita de 15 personas por mí invitado y que se encuentra en la sala y que precisamente en línea con el tema de hoy es la Liga Internacional de Socialistas Religiosos, ¿no? Y evidentemente este es el tema que estamos tratando, el papel de la religión en la democracia liberal. Y ciertamente el tiempo es limitado, igual es un tema tan apasionante y que tiene tantas dimensiones que para la próxima vez a lo mejor tendríamos que dedicar una jornada entera desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde para poder sacarle todo el jugo y todo el partido a este asunto. Lo primero que me gustaría señalar, en línea con las últimas palabras de la vicepresidenta Nicola Ver, es precisamente que el punto de partida debiera ser precisamente ese, es decir... Domenech, scusami, sì? Puoi parlare in inglese perché lo spagnolo non era previsto... Ah, no? Ah, ok. So no one has understood. I have to start. No, there was a translation. There was translation? No Spanish? Ok. No, So- prosegui. Ah, ok. ¿Sí? Allora, prosegui. Ok. Bueno, esto era... Estaba preparado, para animar un poco más la sesión. Muchas gracias. Bueno, prosigue. No, estoy diciendo, el punto de partida debe ser precisamente el ver la democracia, la llamamos liberal, pero como se decía en los tiempos antes de la caída del muro de Berlín, cuando todavía se hablaba de las democracias populares, que cuando hay que adjetivar la democracia ya no suele ser democracia, ¿no? La liberal, por oposición a qué otro tipo de democracia, la iliberal, que una democracia, digamos, solamente electoral, donde no se respetan los derechos fundamentales o donde la mayoría se impone siempre a los derechos de la minoría, no es realmente una democracia, ¿no? Es un sistema de elección mayoritaria, pero no es una democracia como la entendemos. O esto tiene que ver más incluso con el tema de hoy, las llamadas democracias, no sé si se llaman por la doctrina confesionales, ¿no? La de Líbano o la de Irak, que yo creo que aspiran a ser democracias liberales, pero donde predominan partidos confesionales, ¿no? Entonces, supuestamente, si tú eres cristiano, tienes que votar al partido de los cristianos, si eres chiita, al partido de los chiitas, si eres sunita, al partido de los sunitas, etcétera. No es ese el tipo de democracia, seguramente en el que nos queremos ver reflejados, no solo en Europa, sino, yo diría, en el mundo. Pero, en cualquier caso, esa democracia liberal en la que nos reconocemos es el sistema que es el mejor para las comunidades religiosas, porque todas tienen el derecho de manifestarse y de expresarse, y también, por supuesto, los que no tienen una religión. Y, por tanto, no olvidemos que cuando tiene lugar el proceso de fundación, de alguna manera, de los Estados Unidos de América, la primera gran democracia en el mundo, el origen, en parte al menos, es precisamente la marcha de Europa de los disidentes religiosos, ¿no? Y, por tanto, la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de cambiar de religión, que es muy importante. Sabemos que hay países donde uno no puede cambiar libremente de religión. Todo eso es lo que ofrece la democracia a las comunidades religiosas y, por tanto, creo que es algo que todos deben sentir como propio. Es también importante, obviamente, que en ese sistema... Y es verdad que ahí en Europa tenemos una gran diversidad, y no estoy haciendo con eso una crítica, porque en muchos países no es ni siquiera una cuestión que preocupe
a las sociedades, pero el Estado aconfesional también es una garantía, porque no da más importancia a una confesión religiosa que a otra, y en algunos países, de alguna manera, el Estado termina dando una mayor importancia en función de la mayoría sociológica de esa religión, ¿eh? O incluso en algunos Estados miembros los sacerdotes son funcionarios públicos o sus sueldos son pagados por el Estado. Es una cuestión que hay que plantear, porque realmente debiéramos aspirar, yo creo, a un sistema de igualdad entre las confesiones religiosas, más allá de que una sea más preponderante o más mayoritaria que otra. Y por concluir, porque no tenemos mucho tiempo, y yo de hecho estoy retrasado porque a las 3 tenía que estar en la Casa de la Historia Europea, pero no me iba a resistir a intervenir en este debate después sobre todo de haber podido escuchar todas estas contribuciones tan interesantes. Creo que el hecho religioso es muy importante social y políticamente hablando, y que no es contradictorio con un ideal de Estado aconfesional al que me refiero como garantía de la plena libertad religiosa. ¿Por qué digo eso? Hablaba antes, y con esto concluyo, de los partidos confesionales, que en mi opinión no son ideales ni son los típicos de una democracia liberal, pero eso no es lo mismo que la participación en política inspirada por valores religiosos, lo cual me parece positivo. Por ejemplo, en el caso europeo, pero no voy a ser yo, como se dice en España, y no es una broma por estar en el artículo 17, más papista que el Papa, porque aquí está Salvatore De Meo, que pertenece a esa tradición política, pero la democracia cristiana europea nunca ha tenido por finalidad hacer, tal y como yo lo he entendido, una sociedad más cristiana, sino actuar en política inspirado por los valores del cristianismo. Es distinto, ¿no? Y son unos valores, muchos de ellos, que comparte mucha gente que no es necesariamente miembro de esa confesión religiosa. Y por esa razón muchos ciudadanos europeos han votado a partidos de esa tradición sin necesariamente ser creyentes practicantes, y de la misma manera muchos que son creyentes practicantes han votado a otras opciones políticas. Por eso la democracia cristiana no gana siempre todas las elecciones, ¿no? Porque siendo supuestamente, al menos hasta tiempos recientes, la religión mayoritaria, ¿no?, ¿verdad?, en muchos países europeos. Por tanto, que la religión inspire la acción política es una cosa que seguramente es en general positiva y que no tiene que verse como un intento de construir una sociedad confesional, ¿no? Y lo vemos también en el humanitarismo de inspiración religiosa, y es un tema muy importante también para la comunidad de San Egidio, el tema de la inmigración. Ahí vemos que hay una gran participación de lo que es el humanitarismo en general, inspirado por la doctrina social de la Iglesia, donde hay al final una gran convergencia entre, digamos, el humanitarismo de inspiración religiosa y el de, digamos, de otras tradiciones, laicas o no religiosas. Por tanto, el tema tiene muchas dimensiones, y yo creo que, teniendo en cuenta que en algunos temas hay que distinguir claramente lo que pertenece a la ética pública y lo que pertenece a la ética privada. Pero en otros yo creo que tenemos que ver ese hecho religioso, social y políticamente positivo en el bien entendido, claro, de que hay unas reglas comunes y yo creo en el marco de una confesionalidad por parte del Estado, que es la garantía de que todos puedan ejercer plenamente su libertad religiosa.